¿Me extrañaron? Hoy vamos a continuar con el taller de novela gráfica, ya sea dibujo, manga, dibujo cómic, dibujo cartoon, lo que sea. En fin, contar historias con imágenes. Hoy vamos a ver, ya para terminar con la narrativa visual, un poquillo acerca de los fondos. Hoy vamos a ver un poco de fondos, pero no vamos a centrarnos tanto en cómo dibujar los fondos, porque realmente decidí echarme una sumergida en YouTube y en Internet y a buscar más o menos información acerca de esto para sintetizar y para refrescar, y ya saben, en todo lo que se tiene que hacer siempre previo a hablar de algún tema, repasar. Y noté que la mayoría de videos que encontramos en Internet hablan acerca de cómo dibujarlos. Entonces, no vamos a hablar de cómo dibujarlos porque el material sobra. Hay muchos. Hay videos que duran hasta 1 hora de cómo dibujar tal paisaje, cómo dibujar esto. Entonces, si ustedes pueden obtener ya de Internet la información de cómo dibujarlo, ¿para qué se los voy a decir yo? Más bien, debería de utilizar este espacio para decirles lo que no aparece. Casi todo el tiempo a las personas no les gusta aprender teoría, pero la teoría es fundamental para poder construir una buena historia. Y en eso es en lo que les puedo aportar. Pues entonces vamos a abarcar cuáles son las importancias de los fondos o los escenarios en realidad. Sí, yo sé, hay gente que le llama fondo a todo lo que está por detrás, pero bueno, en realidad es como un escenario, porque es donde está ocurriendo la acción y nos ubica en el ambiente. Vamos a ver cuáles serían las reglas básicas para poder hacer lo que son todo lo que está atrás, la ambientación, cuáles existen y bueno, todo esto. Lo primero que deben de saber es que existen los escenarios que son ficticios y los escenarios que son reales. No son lo mismo, obviamente, porque los escenarios reales pues se basan en lo que existe en este mundo tangible, la realidad, y los escenarios ficticios tienen mucho más que ver con el imaginario o con la fantasía. Entonces también estos se dividen. Por ejemplo, los escenarios reales se dividen en interior, como aquí, que podemos ver que hay una pared, hay un techo y demás. Y los escenarios exteriores, bueno, pues serían afuera. Este sería un escenario de exterior, porque obviamente estamos afuera. No puedo ir más lejos porque, ya saben, COVID. Así que bueno, pueden notar que esto sería exterior. Me ubico sin paredes y sin nada. Bueno, más o menos sin paredes. Y ahora en cambio ya estoy en interior, donde hay paredes, tengo mi silla, tengo mi escenario de interior. Ahora vamos a ver sobre los paisajes imaginarios o los ficticios. Existen 2 tipos, los de fantasía o abstractos y los psicológicos. Para poder ejemplificar vamos a cambiar todo esto. Este se explica solo, ¿no? Este sería un fondo abstracto porque no vemos figuras reconocibles. Esto por eso entra en género de ficción, porque no tiene que ver con la realidad. Otro fondo abstracto donde vemos que solamente hay pintura, y esto puede corresponder también a un factor psicológico. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Ese es otro fondo un tanto abstracto, pero responde más a lo psicológico. Vamos a hablar de fantasía, como tipo Alice en el País de las Maravillas. Cuando veamos escenas que se dibujen de esta forma, estamos apelando más a la psicología, es decir, algo no está bien en nuestro personaje, está teniendo un viaje ahí todo medio raro, psicológico. Entonces, los fondos psicológicos responden a cómo está pensando, cómo está sintiendo. Aquí podríamos pensar que está un poquito intoxicado nuestro personaje, pero vamos a ver otro tipo de emulaciones. La utilización de este tipo de elementos abstractos van a realizar en nuestra historia que pase de un corte realista a un corte ficticio. Es decir, esto lo vamos a necesitar cuando estemos trabajando una historia de fantasía que no nos esté vendiendo la realidad, porque ahí sí nos podemos permitir todo este tipo de lenguaje visual, a menos que sea una historia real, pero sea un entorno psicológico en el que nos estamos sumergiendo. No está pasando en la realidad, está pasando en la cabeza de nuestro protagonista. Todo esto va a responder a las emociones del espectador para poder sumergirlo en nuestra historia. En el género de fantasía, todo puede ocurrir. Puede ser un viaje muy loco que tú quieras realizar, porque realmente se va a ceñir más a lo que estás contando. Por allá he leído de algunos de ustedes historias donde relatan la fantasía. Tienen que aterrizar también qué reglas hay en su fantasía y cuáles son sus reglas físicas. Incluso los creadores de Marvel y todos ellos tienen la regla y
la norma de lo que puede y lo que no puede ocurrir en sus historias. Porque recuerden, la coherencia va a ser que alguien les quiera comprar historia, pero bueno, no estamos hablando de eso, sino de los fondos. Bueno, creo que ha quedado claro que en el mundo de la fantasía puede ocurrir casi cualquier asunto, cualquier acontecimiento. Los ambientes pueden ser tan locos como ustedes quieran, ya sea de esta forma, de esta forma o de esta forma. Sí, se los doy en imágenes porque no encontré un buen recurso de audiovisual que tenga esta imagen como que la que quisiera proyectar. Y también podemos encontrar que el mundo real se encuentra, pues así, normal, como siempre estamos. Ambos siempre tienen que tener coherencia, siempre tienen que tener sus reglas y siempre debes de tener muy en consciente lo que puede y lo que no puede ocurrir en ese mundo, porque es tu mundo, recuerda, tú eres Dios. Muy bien, después de esa sumergida vamos a ver que los ambientes o los paisajes se pueden combinar. Es decir, un paisaje realista se puede combinar con uno psicológico o puede haber uno de ficción que parezca real, etc. Puedes combinarlos dependiendo de la necesidad de tu historia. Además, es importante saber que muchas veces los psicológicos pueden ser simplemente borroneos atrás, colores planos, rayas, o a veces parece que son ambientes inexistentes, que se queda en blanco, porque realmente lo que está haciendo es reforzar la expresividad de la escena. Es importante aclarar también que la ambientación va a generar en tu espectador alguna idea o alguna noción de lo que está ocurriendo en tu historia. O sea, no se trata solamente de poner a alguien en un paisaje precioso solo porque se te ocurrió. Todo tiene que tener que ver con el guión, con la historia que estás narrando. También vamos a tener ciertas reacciones emocionales dependiendo de dónde veamos a nuestro personaje. Por ejemplo, no es lo mismo verlo en un entorno negativo o cerrado, por así decirle, que sería básicamente un lugar que genere la idea de que nuestro personaje está en una situación adversa como en una prisión o está en un lugar donde es como un campo de concentración o en una guerra, porque nos va a sumergir y nos va a meter en esa idea. Mientras que podemos ponerlo en un ambiente positivo o abierto o activo, que podría ser que está en la libertad, que está básicamente en el campo abierto, que está en una pradera, en un bosque. Pero no hablemos solamente acerca de los ambientes, cómo afectan psicológicamente al lector y cómo pueden afectar directamente a tu historia. También tenemos que pensar en que el fondo y tu personaje tienen que hacer un contraste. El contraste es cuando podemos delimitar perfectamente dónde está la figura, en el caso yo, y el fondo, que es donde está atrás. Nos dice o nos da la información de dónde se desarrolla la historia. En este caso, en las historietas es más importante lo que le pasa al personaje que lo que le pasa al fondo, aunque dependiendo de la cultura o del país va a ser mayor la importancia del fondo o del personaje o el nivel de detalle que va a llevar. Ya sabemos que el manga se caracteriza por ser demasiado simple, sin embargo en sus fondos sacan todo el artista que llevan dentro y casi contratan a artistas para hacer los fondos porque tienen una calidad de detalle que tú dices ¡wow, qué preciosura! Pero también es importante que sepas que no en todos los géneros del manga ocurre esto. Hay que hacer hincapié en esta información. Dependiendo de tu público o de tu género de manga, va a ser cuánto detalle le pongas al fondo. Por ejemplo, los mangas hechos para niños, el fondo es muy simple. Mientras que los shoujo son más expresivos, son más psicológicos. Es decir, tienen mucha ornamentación que te remite a lo que está sintiendo el personaje. Mientras que el shonen son paisajes muy repetitivos y bueno, pues ya sabes, son peleas y ese tipo de detalles. En el seinen, por ejemplo, sí que importan los fondos, pero en cambio en el yosei no tanto. Dependerá mucho de qué público se lo estás vendiendo, porque también importa mucho cómo viene la historia. Es decir, si la historia tiene más que ver con lo emocional y lo sentimental, no nos vamos a meter a ponerle escenarios súper mega geniales, porque ni caso le van a hacer los que están leyendo nuestra historia. Pero ahora, si estamos vendiendo algo de ficción, algo de guerra, algo así fantástico, bueno, ahí sí échale coco al fondo, aunque tampoco abuses del fondo. Eso será un punto muy fundamental. En el cómic, dependiendo del autor que sigas, vamos a ver si los fondos son muy cargados o muy detallados o muy realistas, o bien si simplemente son muy sencillos y muy escuetos. Esto dependerá de la historia y de a quién te vas dirigiendo. Lo mismo pasa con el género del europeo. Pueden llegar a tener muchos detalles sus fondos, son muy cargados, así como también vamos a encontrar artistas que no lo hacen tanto. Depende mucho del género, depende mucho del personaje, depende mucho de a quién va dirigida la historia. En el cartoon, en cambio, ya va a la exagerada. Puede simplemente no haber fondo y solo una línea del horizonte y ya, punto.
Otro detalle que debes de saber y es súper importante en tus escenarios o fondos es que la figura debe de destacar ante el fondo porque nos importa más él que en la historia. Los fondos son recursos visuales que nos van a ayudar a contar la historia. Son el ambiente, son lo que nos vende la historia, pero no se deben de tragar toda la información. Una página llena de mucho fondo vas a saturar a tu lector, se va a cansar visualmente. Por favor, no le hagas esto. Hay algunos creadores de historietas donde lo que ellos hacen es una viñeta con fondo, una viñeta sin fondo, una viñeta con fondo, una viñeta sin fondo. Puede resultar dependiendo de tu estilo. O bien, puedes hacer una viñeta así súper genialísima con un fondo súper wow para que la gente entienda dónde está en la historia y luego en las demás hojas prescindes del fondo, es decir, no llevan el fondo. Si bien va a llevar elementos que componen al fondo muy simplificados, no completamente, no cargados, sí van a haber indicios de dónde se encuentra el personaje. Porque aunque tú te imagines la historia y ya tengas en la cabeza cómo funciona y el sonido y todo, los demás no lo saben, no lo conocen. Le tienes que transmitir esa idea. ¿Cómo se la transmites? No necesitas cargar cada viñeta con fondo. Es mucho esfuerzo, es mucho desgaste, es mucho tiempo y realmente no se va a apreciar tanto el esfuerzo. Mejor dedícate a hacer una viñeta súper guay del fondo y luego pequeños elementos porque lo que importa es el personaje, es la historia. Wow. Si tú me dices, maestra, a mí me encanta el estilo barroco, yo quiero meterle demasiado mis fondos, ok, va, digamos que sí. Entonces tienes que generar que el fondo y tu figura hagan un contraste para que la figura siga resaltando. Por eso hay algunos dibujantes que bordean toda la figura sobre el fondo para que siga importando el personaje mientras que el fondo está acompañando y ambientando la escena. Otro recurso que podrías llegar a realizar es que el fondo no esté tan cargado, o sea, no tenga tanta fuerza el color o la línea más allá que la persona. Dale profundidad, es decir, el que está cerca, vamos a ver líneas más gruesas y un poco más de juego en el delineado. Bueno, más adelante lo vamos a ver en el tintado. Y el fondo, líneas un poquito más delgadas porque están a la distancia. Casi se desdibujan por la perspectiva, que luego vamos a ver la perspectiva. Otro dato que debo de decirles es que si ustedes trabajan con un modelo real para poder realizar los fondos, mientras que sus dibujos siguen todavía en proceso, ahí vamos a ver un cierto rompimiento en el estilo visual. Es decir, trata por favor que tu fondo tenga relación con tus personajes, es decir, que el dibujo y el estilo se parezcan. Si utilizas algún programa como Blender, Manga Studio, Photoshop u otros recursos donde vas a agarrar paisajes o fotografías, las metes, las digitalizas, les pones algunos filtros para que parezcan el fondo, se lo pones a tu personaje y luego a tu personaje que es un dibujo totalmente hecho por ti, va a haber un cierto rompimiento visual entre tu fondo que está hecho con un cierto acabado y tu dibujo que tiene otro proceso, tiene tu estilo. ¿Qué te aconsejo entonces? Si vas a utilizar imágenes reales de referencia, ponlas a tu estilo, ponlas según la calidad de línea que estás trabajando en tus personajes, la calidad de paleta cromática y todo esto. Más adelante también vamos a ver un poquito de teoría del color para poder complementar. En fin, pues por el momento sería como que lo más relevante. No cargues todas tus viñetas con los fondos. Trata siempre que tenga un ritmo. El ritmo es la velocidad con la cual se cuenta y la facilidad de la lectura. Si cargas todo lleno de muchos elementos y fondo todo el tiempo, esto limita a la velocidad de lectura. Vas a cansar a tu lector, no va a poder seguir el ritmo. Va a ser lento, casi como una película de culto de arte. Lo mejor sería entonces que dejes una viñeta con fondo, una viñeta vacía, otra con un poco de elementos y vas jugando. Si tienes entornos psicológicos, con el entorno psicológico pero muy sutil. Otro consejo fundamental para cuando estamos realizando el fondo es que tu personaje y tu fondo tengan cierta relación y se complementen. Es decir, que tu personaje pueda proyectar una sombra sobre tu fondo para que no parezcan dos cosas que nada tienen que ver. Es súper importante que tu personaje no se vea como que simplemente es un sticker encima, sino que haya cierta relación, ya sea con la luz, sea con imagen, sea con la línea. Último punto, antes de que se me olvide, piensa en tus bocadillos. Recuerda, en el guión vas a ver cuánto diálogo hay. Entonces, cuando piensas en tu escena, piensa en los diálogos, porque los diálogos al final de cuentas van a estar ahí. Si tú le pones un fondo muy cargado, no se va a poder entender.
o bien borran el fondo y le ponen tus diálogos y ya te gastaste un tiempo pintando algo que no se va a decir, no se va a ver y salió sobrando. Así que recuerda, hay que trabajar bien las viñetas, hay que trabajar bien los elementos dentro de ella, hay que pensar en los diálogos, pensar en las onomatopeyas y pensar en todo como un conjunto integral para poder lograr una buena fotografía o una buena composición de imagen. Por ahorita voy a dejarles esto. En la clase vamos a profundizar perspectiva. Decidí no dejárselos en video porque creo que esto tiene que ver un poquito más de intercambio, donde se los voy a explicar por si suscitan ciertas dudas, ya que vamos a ver la perspectiva cónica. Y honestamente, no les voy a mentir, la perspectiva lleva cierto trabajo y es un poquito complicada. Trataré de explicárselos para que ustedes puedan entenderlo de una forma muy sencilla y pueden empezar a manejarla, por lo menos lo más básico de lo básico de lo básico de lo básico. El reto de la semana va a ser solo una hoja donde trabajen con fondo. Es decir, que ustedes en una hoja me dibujen 4 tipos de fondos diferentes: interior, exterior, psicológico y ficticio o fantasioso. Entonces quiero ver qué tal lo alocan. Estaría estupendo que me contasen una historia de 4 viñetas donde vayan todos estos fondos, pero la verdad creo que es un reto demasiado grande. Si no, no pasa nada, no pasa nada. Solo quiero ver que ustedes manipulen estos 4 fondos para ver cómo lo hacen. Tiene que tener diálogo y tiene que tener personaje. Para notar cómo le hacen para poder trabajar con estos 3 elementos juntos. Nos vemos entonces la siguiente semana. Sigan dibujando. Hasta luego.